Revolución Moral capítulo 8. Afecto santo o atracción fatal. Un día entré en el santuario de nuestra iglesia y me di cuenta de que habían 6 chicas jóvenes de pie al fondo de la habitación pasando el rato, riéndose y hablando. Al acercarme me di cuenta de que eran estudiantes de la escuela de ministerio. Pensé, vaya, esas chicas son preciosas. Decidí abrirme paso hacia ellas para decirles lo bonitas que eran. Pero al empezar a caminar en su dirección, de repente una vocecita en mi cabeza empezó a hablar. Te convendría tener cuidado. ¿Qué pensará la gente? Van a pensar que estás haciendo de esas chicas un objeto sexual. No se van a fiar de tus motivos. Cuidado, cuidado, ten cuidado, peligro, peligro. Empecé a dar la media vuelta para ir a otro sitio cuando oí otra voz en mi cabeza que decía: tú no estás haciendo de estas chicas un objeto sexual. Tus motivos son puros. Nunca has tenido sexo con nadie con la excepción de tu esposa hasta en tu mente durante más de 37 años. Eres un padre para ellas. Tu afecto hacia ellas es santo. Una guerra empezó a lidiarse en mi interior. Me quedé paralizado sin saber exactamente qué hacer. De repente tuve una visión de mis 2 hijas, Jamie y Shannon. Jamie y Shannon son jóvenes preciosas y siempre han sido grandes amigas. Jamie tiene 18 meses más que Shannon y mientras crecían se criaron en la misma habitación, junto con su enorme pastor alemán Sansón, que solía meterse con ellas en la cama y las tiraba al suelo. Cuando tenían 12 y 14 años respectivamente, viajaron juntas a China, México, Rusia y a otros países. Pero cuando se hicieron adolescentes, tuvieron experiencias muy diferentes al empezar a salir y a interactuar con los chicos. Aunque ambas eran muy atractivas, Shannon era la que tenía todas las citas y Jamie nunca nadie le pidió salir. Si había algún evento social en nuestra ciudad, 5 o 6 chicos solían invitar a Shannon para que les acompañase, pero nadie se le pedía a Jamie. El teléfono no paraba de sonar y siempre era para Shannon, y después de cierto tiempo Jamie se negó a coger el teléfono a causa del dolor del rechazo que experimentaba. Cuando venían los chicos jóvenes a recoger a Shannon, Jamie se iba corriendo escaleras arriba. Se tiraba en su cama y se deshacía en un mar de lágrimas. Así que yo corría escaleras arriba, detrás de ella y la sostenía en mis brazos. Escondía su rostro en mi pecho y decía a través de las lágrimas: papá, ¿qué me pasa? ¿Tengo algo malo? Papá, soy fea. Papá, soy guapa. Le solía decir: Jamie, eres tan bonita. Eres una joven sorprendente, pero Dios te está escondiendo hasta que el hombre correcto parezca. Ya verás, tu príncipe vendrá algún día. Venga, vístase. Vamos a salir. Se arreglaba y yo la sacaba y me aseguraba de que tuviera la salida de su vida. De hecho, salí con ella más que con Katie durante esa época. Unos pocos años después, Jamie conoció a su príncipe, Marty, como le dije que pasaría. Él es un hombre amante y amable, un hombre por el que merece la pena esperar. Ama a Dios y a Jamie y está dedicado a su familia. Estoy muy orgulloso de ellos. Son los pastores principales de una iglesia que está llena de vida en la costa de California y tienen 2 hijos maravillosos, Mesha y Mika. Afecto santo. Al salir de esta visión tuve una revelación. El mundo está lleno de James, mujeres hermosas y hombres guapos que parecen estar escondidos por alguna razón. Al darme cuenta de esto me quedé ahí parado con lágrimas en los ojos, preguntándome cuántos de ellos no tenían un papá en casa que les recordase su belleza durante sus años de escondite. Me pregunté qué le hubiera ocurrido a James si no hubiera estado yo allí para consolarla durante esa época. Hubiera buscado el amor en todos los lugares equivocados, sometiéndose a los deseos sexuales de los hombres para intentar reparar su corazón roto. Al final no me pude aguantar más, y en ese momento decidí que siempre cuando mi corazón fuese puro, nunca dejaría que el mundo volviera a dictar cuál debía ser mi comportamiento. Me di la media vuelta y volví al lugar donde estaban las chicas. Chicas, son tan bonitas, dije.
Lo digo en serio, son unas mujeres tremendas, estoy muy orgulloso de ustedes. Se rieron como si las hubiera avergonzado un poquito, pero sus rostros me contaron la verdadera historia. Estaban resplandecientes al darme las gracias por el cumplido. Esas chicas fueron diferentes desde ese día en adelante. La perversión. De lo que me di cuenta a propósito de esta experiencia es que la perversión tiene un ecosistema que la sustenta, perpetúa y alimenta. A medida que la perversión crece en una sociedad, la gente empieza a retener su afecto para que no se les vea como predadores sexuales. Al retener su afecto, el hambre de amor empieza a crecer en la tierra. En una sociedad hambrienta de afecto, las personas privadas de amor empiezan a bajar su estándar sexual para obtener algún tipo de afecto. Al romper sus barreras morales para conseguir eso, la perversión crece. Esto, por supuesto, hace que aún más gente retenga su amor y el proceso continúa y continúa. Hace miles de años, el rey más sabio jamás nacido, el rey Salomón, escribió: al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Proverbios 27:7. Para la gente hambrienta de amor, hasta el afecto pervertido es mejor que no tener nada de amor. Una de las manifestaciones de este ecosistema pervertido es que en la mayor parte del mundo la línea divisoria entre el sexo y el amor está tan difusa que la gente habla de los dos como si fuesen una misma cosa. Hay una enorme diferencia entre hacer el amor y llevarse al huerto a alguien. El sexo no está directamente relacionado con el amor a ningún nivel. De hecho, decir que el sexo es amor es como decir que porque viajaste en avión eres un astronauta. Hay varias ramificaciones y manifestaciones de la malentendida diferencia entre el sexo y el amor. La más obvia es que las personas a las que se les ha enseñado que el sexo es amor, piensan que alguien les está mostrando amor cuando está teniendo sexo con ellos. Si fuera remotamente cierto, las remeras y prostitutas serían las personas más amadas del planeta. No debería tener que deciros que esto no es verdad. Como cantaba Tina Turner, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Amor santo. Seguramente la mayor confusión proviene del otro lado del espectro. Estoy hablando de las personas que verdaderamente aman a alguien pero no entienden que el sexo y el amor no están directamente relacionados y por lo tanto piensan que sus relaciones de amor deben tener un componente sexual. A raíz de esta dinámica crecen todo tipo de relaciones insanas. Algunos padres llegan a abusar de sus hijos pensando que les están mostrando afecto. Sí, llega a ser así de raro. Cuando los hombres aman a otros hombres o las mujeres aman a otras mujeres sin entender la diferencia entre el amor y el sexo, a menudo piensan que su afecto hacia personas del mismo sexo les hace ser un homosexual o un bisexual. Lo que no comprenden es que no hay nada de malo en que tengas un amor profundo hacia alguien del mismo sexo. El amor no dicta tu preferencia sexual. De la misma manera, el sexo no puede dictar a quién amas. Hay un gran ejemplo bíblico de esto en la relación entre Jonatán y David. Cuando Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, se encontró con David por primera vez, la Biblia dice, el alma quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. Muchos años después mataron a Jonatán en la batalla. Cuando le trajeron las nuevas a David, dijo: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 2 Samuel 1:26. Las personas que leen estos versículos a través de la óptica de la perversión dicen que Jonatán y David tenían una relación homosexual. No hay trazo de evidencia de esto en la Biblia ni en ningún relato histórico de sus vidas.
Pero en nuestra sociedad algunas personas han confundido el sexo con el amor y están intentando volver a escribir la historia para validar su fallida relación o su distorsionada visión del mundo. Para la gente no ha sido fácil aceptar el hecho de que Jesús, que es el mayor maestro y ejemplo del amor incondicional, permaneció en su celibato total a lo largo de toda su vida. La verdad es que Jesús definió y demostró el amor como sacrificio y no como sexo. Hay tantas buenas personas en nuestra sociedad que han sido guiadas de una manera errónea y han estado confusas por no comprender el amor de Dios. Algunas de estas personas salen con las ideas más extrañas para justificar sus erróneos conceptos. El otro día escuché a un tipo en la televisión que intentaba convencer a la gente sobre el hecho de que la homosexualidad es un estilo de vida normal. Dijo, los perros machos montan a otros perros macho. Esto prueba que tener sexo con el mismo sexo es la forma en la que funciona la madre naturaleza. Recuerdo los tiempos en los que actuar como un perro era considerado como algo ofensivo, negativo. Espero que no empecemos a orinarnos en los árboles de nuestros vecinos, a defecar en jardines, ya que los perros también lo hacen. También se huelen los traseros los unos a los otros y se chupan sus partes íntimas. Algunas personas son tan ridículas. Tener sexo con alguien del mismo sexo es una perversión, la versión errónea. Pero es saludable y normal amar a otras personas de la manera en la que Jonathan y David se amaban. Lazos anímicos saludables. Otra dinámica saludable que vemos en la relación entre estos dos hombres piadosos es que sus almas estaban unidas. Se habla mucho acerca de los lazos anímicos. En los círculos cristianos de hoy en día, deberíamos resaltar que existe el lazo anímico positivo con personas diferentes de tu cónyuge. Entiendo que esto es algo difícil de oír en la sociedad pervertida en la que vivimos, pero está en la Biblia. Sin embargo, deberías tener cuidado a la hora de tener una relación con un miembro del sexo opuesto cuando estás casado. También he aconsejado a lo largo de los años a muchas personas que han desarrollado una amistad más íntima fuera del matrimonio que la que tienen con su propio cónyuge. Esto se convierte en algo muy raro y con el tiempo destruye su matrimonio. Ninguna debería tener jamás un lugar más alto en tu corazón que la persona con la que estás casado, con la excepción de Jesús. El matrimonio trasciende el mero lazo anímico a causa del sexo. A través del sexo, la gente casada se convierte en una sola carne. La Biblia lo dice de esta manera. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Mateos 19:5. Las personas que se casan se convierten de forma literal en una persona. Esta realidad sobrenatural va más allá de los lazos anímicos y arraiga o une a las parejas casadas en el centro mismo de su existencia. El apóstol Pablo llamó a esto misterio. Efesios 5, versos 31 y 32. Este misterio no se puede explicar, solo se puede experimentar. Pero el mismo apóstol que nos enseñó que el vínculo matrimonial es un misterio sobrenatural, también dijo que tener sexo con alguien crea este mismo vínculo con esa persona. Escribió, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 1 Corintios 6:16. Así que tener sexo con varias personas crea este misterioso vínculo sobrenatural con esas personas, a través del cual te conectas con ellos desde la raíz de tu existencia y a través de estos vínculos. Las realidades espirituales en las que caminan esas personas empezarán a influenciarte. Es como cuando pegas dos tablas y después intentas separarlas.
Cada tabla se queda con las astillas rotas de lo que solía ser una sola pieza de madera. Las ataduras que no son saludables, creadas a través de encuentros emocionales o sexuales, pegan la esencia misma de lo que eres con otras personas. La separación de estas personas te dejan fracturado y confundido. Cuando escoges la pureza después de haber vivido en promiscuidad, estos lazos sobrenaturales y poco sanos tienen que ser rotos. Puedes ser liberado de ellos a través del arrepentimiento de tu pecado. El arrepentimiento significa pedir perdón por hacer lo que Dios te dijo que no hicieras y significa cambiar tu mente. Las ataduras que no son saludables creadas a través de encuentros emocionales o sexuales pegan la esencia misma de lo que eres con otras personas. La separación de estas personas te deja fracturado y confundido. Cuando escoges la pureza después de haber vivido en promiscuidad, estos lazos sobrenaturales y poco sanos tienen que ser rotos. Puedes ser liberado de ellos a través del arrepentimiento de tu pecado. El arrepentimiento significa pedir perdón por hacer lo que Dios te dijo que no hicieras. Significa cambiar tu mente y decidir que no está bien comportarse así. Después hay que pedirle a Dios que les devuelva todas las partes que llevas de las personas con las que tuviste sexo y pedirle que te devuelva las tuyas que ellos llevan también. El resultado de esto será que volverás a estar completo. Espero que puedas ver que hay una distinción entre un lazo anímico y un vínculo sexual. Tanto los lazos anímicos como los vínculos sexuales pueden ser saludables o no. Una pareja que desarrolla un lazo anímico saludable y después se casa probablemente tendrá un gran matrimonio, porque su vínculo sexual les ayudará a fortalecer su amistad y su amistad hará del sexo una expresión de amor. Pero una vez más, quiero enfatizar que puedes y debes tener lazos anímicos saludables y no sexuales. Estés o no casado. Puedes y debes tener amistades amorosas y afectivas con las personas que tienen tu mismo corazón, creando un ecosistema saludable. El mundo está clamando por amor y está buscándolo en lugares incorrectos. Aprender a separar el amor y el sexo es el principio del desarrollo de una cultura sana de afecto santo. En 5 ocasiones diferentes la Biblia dice: saludaos los unos a los otros con un beso santo, o saludaos los unos a los otros con un beso de amor. Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26, 1 de Pedro 5:14. Crecí en una familia española. Todos nos besábamos en la mejilla cuando nos saludábamos. Fuese varón o hembra, joven o viejo, no se hacía distinción. El afecto era una parte enorme de nuestra herencia latina y contribuyó muchísimo a nuestro sentido de conexión como familia. La gente está hambrienta por tener verdadero amor manifestado a través de un abrazo, un beso santo o un halago que reafirma. Pero para que esta cultura se pueda volver a establecer, necesitamos tener padres y madres saludables que se levanten y que no tengan una agenda extraña en medio de un beso santo o un abrazo amoroso. En otras palabras, debemos tener corazones puros, motivos limpios y mentes sanas antes de poder restaurar el afecto santo. Debemos darle la media vuelta a esta ola de perversión y entrar en una que esté motivada por un amor verdadero. Las James del mundo están esperando que pillemos este concepto. Parece que cada vez que nos damos la media vuelta, escuchamos de otro líder famoso que ha caído en algún tipo de pecado sexual. Debemos luchar por tener corazones justos para que podamos ver cómo nuestra rota, pervertida y abusada cultura
es restaurada y reformada. Atracción fatal. Sin embargo, tenemos que estar preparados para algo que puede ocurrir al empezar a mostrar afecto con motivos puros a personas que están sedientas de amor. La Biblia dice que el mundo no puede soportar que haya una mujer rechazada cuando esta tiene marido. Proverbios 30, versos 21 al 23. Hace muchos años había una mujer a la que llamaremos Jane, que trabajaba para mí en mis tiendas de repuestos mecánicos. Conducía uno de nuestros camiones de reparto y era una de las mejores empleadas que jamás tuve. Cuando inauguramos una segunda tienda de repuestos en otra ciudad, Jane y yo empezamos a hacer juntos de manera regular. Ese viaje de 1 hora de duración. Me encanta cantar y por eso llenaba la cabina del camión de canciones divertidas de los años 60. Al ir y venir en el camión durante ese año, me enteré de muchas cosas sobre la vida de Jane. Su padre había abusado de ella sexualmente. Su esposo, habiéndose criado en un ambiente poco sano, luchaba a la hora de mostrarle afecto. Me tiré horas aconsejando y confortándola durante nuestros viajes. Entonces, una tarde después del trabajo, sonó mi teléfono de casa. Lo cogí y descubrí que era Jane la que llamaba. «Hola Jane, ¿qué pasa?», pregunté. «Hola, he llamado para decirte que sé que me deseas y que yo también a ti. Yo a ti también», respondió sin cohibirse. «¿De qué narices estás hablando, Jane?», le pregunté totalmente sorprendido. «Me has estado cantando canciones de amor durante meses y no puedo aguantarlo más. Debemos tenernos el uno al otro», dijo llorando por teléfono. «No tengo ni idea de lo que estás hablando, Jane. No tengo ningún sentimiento romántico hacia ti, ninguno», le dije con voz firme. «Mientes, me estás mintiendo, sé que me deseas. Puedo sentir tu amor por mí», gritó. Estaba petrificado. Fui corriendo al cuarto principal, cogí a Kate y la puse al teléfono. «Mira, dile a Kate lo que me acabas de decir». Y le dijo a Kate lo que sentía, pero que ella y yo estábamos enamorados y que teníamos que tenernos el uno al otro. Kate habló con ella durante 1 hora, pero no llegó a convencerla de que estaba engañada. Todo esto continuó durante más de 1 año y cada vez era más raro. En un momento dado, Jane amenazó con matarse si no me podía tener. Después me confrontó 3 veces en público, creando toda una escena. Todo era muy vergonzoso y triste a la vez. Viví con un nudo en el estómago durante más de 1 año. Era tan imprescindible. Siempre estaba temiendo qué haría después. Menos mal que yo tenía una buena reputación y todo el mundo pensó que ella era un poco inestable. El verdadero problema es que Jane no había sido amada anteriormente. Mi amor hacia ella la había sobrecogido y había creado un vínculo enfermizo entre nosotros. No tenía ni idea de que esto estaba pasando en su corazón hasta que fue demasiado tarde. Aprendí una buenísima lección de una manera difícil, pero me pregunto cuántas personas se han encontrado juntas en la cama a causa de una atracción fatal. Hay tantas Janes en el mundo, hombres y mujeres que están sedientos del amor del Padre, del abrazo de la Madre, del amor fraternal, pero no saben cómo procesarlo cuando lo reciben. La gente que tiene corazones rotos y vidas hechas pedazos, a menudo se unen a cualquiera que les preste atención. Aun cuando necesitan compasión, debemos estar avisados con este tipo de personas. Nos pueden hacer sentir como si fuéramos héroes y alimentan nuestros egos durante un tiempo, pero con el tiempo nos chupan la vida misma. Estas personas necesitan más que amor, necesitan ser sanados y liberados. Lo que requieren es algo que ninguna otra persona puede o debe intentar darles. Verdaderamente esto solo puede proceder de su Padre Celestial.
La gente poco sana en este sentido a menudo insiste en tener relaciones exclusivas que se convierten en una de las mejores maneras para discernir si tú o alguien que conozcas es una de ellas. Son celos de cualquiera al que se les muestre afecto que no sea ellos. Y no importa cuánta atención y afecto les des, nunca es suficiente. Parecen tener un agujero en la planta del pie que les hace perder todo el amor que reciben. Manteniendo tu corazón abierto. Está claro que aprender a amar a la gente no es una tarea fácil. Debemos resistir la tendencia de nuestra cultura de sexualizar nuestro afecto y atracción hacia la gente. Debemos aprender a discernir las señales de las personas poco sanas en sus interacciones con nosotros y debemos desarrollar la capacidad de establecer límites saludables con ellas. Y finalmente, cuando nos encontramos con personas como Jane, tenemos que resistir el deseo de eludir la responsabilidad de mostrar amor a los que nos rodean para protegernos. Mantener tu corazón abierto para amar es un asunto que dura toda una vida. Vamos a experimentar rechazo, desilusión y otras expresiones de quebranto, pero si permitimos que nuestros corazones rotos se infecten haciéndonos reaccionar con sospecha, rechazo y frialdad, entonces no pasará mucho tiempo antes que nos volvamos como las personas que nos hicieron daño. Tenemos que aprender a correr al Señor para que nuestra capacidad de tocar a los demás, confiar y mostrar afecto a las personas que se quede intacto. Es verdad que hay muchas personas que han comprometido sus estándares sexuales para poder recibir afecto, pero también hay personas que tal vez no vivan de manera promiscua, pero cuyos corazones están llenos, ya sea de amargura o de temor muy profundo a la intimidad por no haber dado respuesta a su corazón roto. Parecen puros por afuera, pero sus motivaciones son cualquier cosa menos eso. Si estas personas terminan casándose, puede que sean vírgenes la noche de la luna de miel, pero los asuntos de sus corazones afectarán seriamente la calidad de su relación matrimonial. Un matrimonio con éxito y cualquier otra relación similar solo se puede edificar sobre el fundamento de un amor verdadero, incondicional y no sexual. Ese es el tipo de amor que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo supera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Tal vez dé miedo ser así de vulnerable, pero estar dispuesto a correr ese riesgo es la única manera en la que podemos llegar a experimentar el profundo afecto e intimidad para los que fuimos creados. Revolución Moral, capítulo 9. Al borde de la destrucción. Era un día frío de noviembre en Atlanta. Acababa de terminar una conferencia de horario agotador y estaba deseando llegar a casa. Pasé por la zona de seguridad y embarqué, anhelante de tener la privacidad que hay cuando se está entre extraños. Encontré mi fila, organicé mis cosas y finalmente me dispuse a descansar en mi asiento. Al abrocharme el cinturón, sonreí cálidamente al hombre pequeño y de mediana edad que estaba sentado a mi lado, pero no le dije nada. Extendió su mano y se presentó. Le devolví el cumplido y le apreté la mano con la esperanza de que ahí se acabara todo. Sin embargo, parecía ansioso por conectar y me presionó con preguntas acerca de mi ocupación y mi destino. Cuando descubrió que era pastor, me hizo saber de manera enfática que era un hombre de negocios judío, liberal y ateo. Pareció sorprendido cuando ignoré su aparente invitación a discutir con él. Asentí con la cabeza, reconociendo su postura. Siguió diciéndome que con su compañía hacía zapatos ortopédicos para las personas que tenían problemas con sus pies, pero que su negocio nunca había ganado dinero. Solía ser consultor. Le dije, esperando que este terreno común suavizase el estrés existente entre los dos. Menos mal que le gustó hablar de su negocio y
al continuar con nuestra conversación, empecé a darle la directriz de un plan de negocios para su compañía, para que su compañía tuviese beneficios. Sacó un bloc de notas de su maletín y empezó a tomar apuntes. 3 horas y 10 páginas más tarde, mi nuevo amigo tenía una estrategia detallada para que su agonizante empresa tuviera beneficios. Estaba tan emocionado que empezó a insistir en hacerme un par de zapatos a medida para darme las gracias. Era todo un regalo de $2,500. Después ocurrió algo totalmente imprevisto. Su rostro cambió como si de repente se hubiera acordado de que era un ateo liberal y se sintió mal por haberse hecho mi amigo. Me preguntó de repente, ¿qué piensas sobre el aborto? Podía sentir cómo la tensión crecía en el avión. Dejé caer mi cabeza, reconociendo que ambos teníamos diferentes sistemas de valores en nuestras vidas. Después pensé en una manera en la que responderle. «¿Eres judío, verdad?», le pregunté. «Sí», dijo a la defensiva. «Te dije que lo era. ¿Sabes que Hitler persuadió a la gente alemana para que destruyera a más de 6 millones de tus antecesores judíos?» El hombre me miró con expectación, así que continué. Les convenció diciendo que los judíos no eran humanos y luego exterminó a tu gente como si fueran ratas. Podía ver que tenía su atención, por lo que proseguí. ¿Entiendes cómo los americanos esclavizaron, torturaron y mataron millones de africanos? Les deshumanizamos para que nuestra constitución no les fuese aplicable y después les tratamos peor que los animales. ¿Y qué pasa con los americanos nativos?, insistí. ¿Tienes idea de cómo las ingeniamos para cazar a los indios como si fuesen animales, sacándoles de su propia tierra, quemando sus poblados, violando a sus mujeres y asesinando a sus hijos? ¿Tienes alguna pista de cómo gente ordinaria se convertía en crueles asesinos? Mi amigo judío estaba silencioso y sus ojos se llenaban de lágrimas a medida que defendía mi punto. Hicimos que la gente creyera que los americanos nativos eran salvajes y no verdaderos humanos, y después les tratamos con brutalidad sin ninguna convicción de estar obrando mal. Ahora entiendes cómo hemos persuadido a las madres para que maten a sus bebés. Hemos cogido la palabra feto, que en el latín es una palabra que significa retoño, y la hemos vuelto a definir para deshumanizar a los no nacidos. Les hemos dicho a las madres, lo que llevas en tu vientre no es verdaderamente un bebé, es un feto, tejidos que de repente se convierten en un ser humano segundos antes de salir al exterior. Al hacer eso, hemos podido afirmar que en el caso del aborto se considera que solo existen los derechos humanos de una persona, y después hemos convencido a las madres de que deshacerse del tejido fetal, terminando con la vida de sus propios bebés, es un derecho de la mujer. Nuestra Constitución ya no protege al no nacido porque no son personas de verdad, son masas de tejido sin vida. En este punto las lágrimas fluían por sus mejillas. Le miré a los ojos y dije, tu gente, los americanos nativos y los americanos africanos deberían ser los mayores defensores de los no nacidos sobre el planeta. Después de todo, sabéis cómo la sociedad puede volver a definir lo que no son para poder destruir sus razas. Pero irónicamente sus razas tienen el mayor porcentaje de abortos de nuestro país. Alguien sigue intentando exterminar a su gente y no se están dando cuenta de ello. Los hombres han cambiado, pero la trama sigue siendo la misma. Finalmente ya no lo pudo aguantar más. Espetó. Nunca he oído nada así antes. Me he relacionado con las personas equivocadas. He sido engañado. Los ciegos son terribles guías turísticos. Mi amigo judío no es el único que ha caído en este engaño. Nuestro sistema
legal es tan confuso acerca del origen de la vida que nuestra Corte Suprema de Justicia define lo que las mujeres llevan en sus vientres por cómo se acaba con ello. Permítame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. En 2005, Scott Peterson asesinó a su esposa Lacey, que estaba embarazada de 7 meses. El feto murió también, y el mismo sistema legal que permite que las mujeres aborten a sus fetos hasta el tercer trimestre con el argumento de no es verdaderamente un ser humano y por lo tanto no está protegido por nuestra Constitución, condenó a Scott Peterson por asesinato doble. Piénsalo, que hay algo más en cualquier otro lugar del mundo que esté definido por las circunstancias de su terminación en vez de por el origen de su concepción. Por ejemplo, imagínate que conduces un vehículo contra la pared y después, si lo hiciste a propósito, llamarlo un depósito mineral férrico, pero si ocurrió por accidente, lo llamases automóvil. ¿Cuán estúpido sería clasificar un vehículo por su terminación en vez de por su concepción? Pero nuestro sistema legal lo hace todos los días. Las personas que necesitan más protección que nadie, ya que no tienen ni voz ni voto, personas como Courtney Peterson están gritando silenciosamente mientras son exterminados en los vientres de sus madres. La injusticia continúa cuando llamamos a esos que están a favor del aborto pro elección. La pregunta no es si la mujer puede elegir, sino cuándo puede elegir. En casi todos los casos, el acto sexual cuyo resultado fue una concepción fue una elección tomada por un hombre y una mujer, un acto de su voluntad. Las violaciones que terminan en embarazos son rarísimas, pero los seguidores de la proelección insisten en que la concepción es algo que se coge, una enfermedad, algo que no se puede evitar. ¿Cuándo importa la voluntad del niño? ¿Cuándo pueden escoger ellos? Los bebés empiezan a protegerse. El 24 de octubre del 2006, el mundo se quedó boquiabierto. La historia estaba en primera página en todos los periódicos del país. Era el tema de debate de todos los shows televisivos y era el tema principal de todos los noticieros de la televisión. El evento era descrito como un descubrimiento sorprendente, una maravilla científica y un milagro médico. No fue una nueva cura para el cáncer, ni cuerpos extraterrestres encontrados en el desierto de Arizona. Era un feto que se convirtió en un bebé y nació después de 21 semanas y 6 días de gestación. Su nombre es Amalia Sonja Taylor. En el parto medía 22,5 centímetros y pesaba menos de 280 gramos. 4 meses después, Amalia fue a casa con su madre y padre, un bebé totalmente saludable. Sonja Taylor, la madre de Amelia, mintió acerca del tiempo que había estado gestando al bebé. El bebé fue fecundado in vitro para que los doctores intervinieran y mantuviesen al bebé con vida. Antes de nacer, la norma era que los bebés eran generalmente inviables fuera del vientre antes de las 24 semanas de gestación. Así que la pregunta es, ¿cómo puede ver la gente que Amelia en la televisión y seguir creyendo que un feto no es un bebé? El nacimiento del bebé Amelia me recuerda a una historia de la Biblia en la que un hombre rico murió y fue al Hades, un lugar que ni siquiera creía que existía mientras estaba en la tierra, donde fue atormentado.
Tenía 5 hermanos más que seguían vivos en la tierra y tampoco creían en el Hades, por lo que clamó en agonía a Abraham: por favor, envía a alguien de entre los muertos para avisar a mis hermanos sobre este lugar. Pero Dios, a través de Abraham, respondió una verdad sorprendente. Dijo: si no creen mi palabra, tampoco creerán a alguien que vuelva de los muertos. Lucas 16, versos 19 al 31. Amelia vivió cuando todos creían que era imposible. Para los médicos ella era un caso totalmente perdido. Si no crees que un feto es un bebé, después de que Amelia volviera de la muerte para mostrarnos la verdad acerca de la vida, entonces tienes un orden del día que no es racional. Y como el hombre rico, me temo que será un despertar muy brusco cuando descubras lo que verdaderamente es real. La religión nos está matando. Las expectativas falsas que mantienen a la gente en una actitud de negación y engaño han sido muy comunes a lo largo de los tiempos. Al principio del siglo XVII, un científico llamado Galileo, mediante la invención del telescopio, observó que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol y que no era el Sol el que rodeaba la Tierra. La Iglesia Católica era la fuerza política de aquel entonces y el descubrimiento del científico de Galileo se oponía a la teología de la Iglesia, por lo que el Papa lo juzgó por hereje. Las autoridades eclesiásticas le obligaron a renunciar a sus descubrimientos y le impusieron arresto domiciliario, viviendo así los últimos años de su vida. A Galileo no le permitía decir lo obvio porque era políticamente incorrecto. Mediante un sistema de castigo altamente desarrollado, la Iglesia Católica de su día regaló al público en general la ignorancia y a las mentiras. A pesar de que la religión sigue gobernando de manera suprema en el escenario político, ya no es la Iglesia Católica la que define el orden del día político de la era postmoderna, sino que lo hace la religión del humanismo secular. Este es en nuestros días lo que la Iglesia Católica era en los tiempos de Galileo. El humanismo controla el pensamiento popular y a través de un sistema de castigo altamente desarrollado mantiene al intelecto contemporáneo en ignorancia, haciendo que cueste reconocer lo obvio y que se aferre a lo tangible. La Iglesia Católica edificó unas catedrales enormes, maravillosas, donde los sacerdotes podían ponerse en pie para proclamar sus filosofías, moldeando así las mentes de sus constituyentes y moldeando su realidad. Pero en la era postmoderna no tienes que ir a la iglesia porque ésta viene a ti. Las pantallas de televisión de hoy en día son las catedrales de ayer y los medios de comunicación son el sacerdocio del humanismo secular. Con sus doctrinas tan bien definidas y las cruzadas evangelistas tan agresivas, estos sacerdotes trabajan para hacer proselitismo de los incrédulos y para crucificar a aquellos que no se convierten. Podrías decir: no veo a nadie de los medios de comunicación llevando a nadie a juicio por hereje como hicieron los católicos. Vivimos en un mundo moderno donde se acogen muchos puntos de vista diferentes. América es la tierra de la libertad de expresión. Bueno, si te crees eso, entonces intenta decirle a alguien de los medios de comunicación que no crees que la homosexualidad es normal o que el aborto esté bien. O intenta, aunque solo sea sugerir al sumo sacerdote de los medios de comunicación que, aunque los hombres y las mujeres son iguales, son diferentes. Descubrirás lo que Galileo y sus contemporáneos experimentaron en su día, una intensa persecución. En lo que se refiere al humanismo secular, solo tienes derecho a su opinión. El que tiene las reglas de oro. Muchos doctores y científicos, no todos,
se han inclinado hacia esta presión política y rehúsan reconocer lo obvio. Es importante darse cuenta de que los científicos que creen hoy en algo que es políticamente incorrecto tal vez no sean arrastrados como hacían en tiempos de Galileo. Sin embargo, serán pobres durante el resto de sus vidas porque el sistema político controla los fondos de la mayor parte de la comunidad científica. En otras palabras, ser políticamente incorrecto siendo científico es equivalente al suicidio financiero. No te equivoques, abortar es una industria de 90.000 millones de dólares que da empuje a una parte enorme de la economía global. La Guerra Civil Americana tuvo lugar verdaderamente a causa de esta premisa. Los estados del sur no querían dejar la esclavitud porque tenían una economía agrícola y a la mano de obra barata de los esclavos era la que sacaba a flote. La historia se repite. La invención debería abrir el camino a la innovación. Cuando Galileo hubo perfeccionado el telescopio, en realidad él no lo inventó, se descubrió un mundo totalmente nuevo. Muchas teorías anteriores se quedaron obsoletas y la astronomía dio un gran paso adelante, o al menos lo intentó. Hoy en día el sonograma es para la medicina moderna lo que era el telescopio para los astrónomos de los tiempos de Galileo. Ahora podemos observar el desarrollo del feto en el vientre materno y ver cómo responde a las diferentes condiciones que tienen lugar en su pequeño medio ambiente. Lo que hemos aprendido a través del desarrollo del feto por medio del invento del sonograma no es menos sorprendente. Debería alterar de manera absoluta el punto de vista moderno sobre el aborto, porque ahora podemos ser testigos oculares del hecho de que el feto siente dolor y lucha por el derecho de vivir mientras es comido vivo de manera literal por la solución salina, ácido, que se le inyecta en el vientre de la madre para abortarlo. Pero la extremada presión política aplicada por los sumos sacerdotes del humanismo nos está manteniendo en la edad de la piedra de las doctrinas religiosas, entre comillas, y nos está haciendo que nos aferremos a las teorías que están seriamente pasadas de fecha. Es absurdo que la ciencia moderna haya trabajado incesantemente para poder recrear, a través de artefactos de billones de años de antigüedad, la historia de las criaturas prehistóricas y proponer un relato completo del ecosistema que existía hace millones de años, mientras que se le da vueltas y revueltas persistentemente a la idea de que el feto sea o no un bebé. ¿Cuán en serio piensa la comunidad científica que deberíamos tomarles cuando intentan explicar la evolución del hombre a través del proceso de millones de años, citando lo que ellos consideran evidencia del historial del fósil, la prueba del carbono 14, el cromosoma precedente y las ecuaciones matemáticas, mientras que se niegan a reconocer el origen de la vida en el vientre de una mujer? Si el origen de la vida humana puede verse tan pervertido por la ciencia moderna, deja a cualquier persona con un poco de cerebro con la duda de cómo la premisa científica afecta el resto de sus teorías científicas. Hasta la fecha, no muchos científicos modernos han tenido todavía el coraje de Galileo, sino más bien han sucumbido a la presión del orden del día religioso, el orden del día religioso humanista, y han intercambiado los hechos por falacias y fábulas. ¿Dónde están los Galileos de nuestros días? ¿Dónde están las almas valientes con mentes brillantes que se niegan a permitir que las premisas de las generaciones pasadas y los órdenes del día político de los grupos de especial interés perviertan sus descubrimientos científicos?
científicos de renombre tienen que romper los grilletes de este espíritu religioso y deben iluminarnos sobre el verdadero origen de la vida en el vientre de la mujer. Tienen que verificar lo observable y testificar como testigos expertos que son en las cortes supremas de nuestra tierra. La tierra da vueltas alrededor del sol y el feto es un ser humano. En nuestros días este asunto comporta una urgencia que nuestros predecesores científicos no tuvieron que enfrentar en la época de Galileo. ¿Cuántas personas sufrían por las oposiciones erróneas de la órbita de la Tierra? Ni una, pero las ramificaciones de la mala identificación del feto están matando niños en todo el mundo a un ritmo de 89 bebés por minuto. Eso quiere decir que en el tiempo que empleas para leer esta línea, 2 niños han muerto porque algunas personas sencillamente no creen que sean seres humanos. Eso sí que es una realidad conmovedora. Desde el veredicto de Roe versus Wade, han muerto más niños a las manos de los doctores abortistas de este país que por los que han muerto por todas las guerras de la historia de América. Y la pregunta de los $90 millones es, ¿por qué a las madres se les lavó el cerebro? Vivimos en Trinity Oaks, California, durante casi 20 años. Una de las cosas que he observado al vivir en el bosque es que los animales pasivos como los ciervos o las ardillas y hasta los pájaros se vuelven normalmente violentos cuando su progenie se ve amenazada. Coloca la mano en la madriguera de la ardilla donde están sus crías y tendrás una revelación de la naturaleza del instinto materno. Así que, ¿qué le ha pasado al instinto maternal de las madres humanas? Cuando cambiaron las leyes americanas, el aborto se legalizó, pero nuestras leyes no querían que las mujeres abortaran, como las leyes de China. Así que, ¿por qué el cambio de leyes resultó en 1,5 millones de abortos al año en los Estados Unidos? En otras palabras, si nuestras leyes no requieren que matemos a nuestros descendientes, ¿por qué lo hacemos? Probablemente no te sorprenderá el hecho de que nuestra nación no perdió el instinto materno en un año, sino que lo hizo de manera gradual, erosionándose durante los últimos 150 años a causa de un largo proceso de transformación cultural. Esta transformación cultural empezó cuando nuestro país pasó de la era agrícola a la era industrial. En la era agrícola, los niños trabajaban en los campos como mano de obra gratuita. La economía alentaba a las personas a tener familias numerosas. Cuanto más grande fuese la familia, más rico sería su linaje. Esta es la razón por la que la mayoría de nuestros sistemas escolares todavía permiten que nuestros hijos tengan 3 meses de vacaciones de verano. Las vacaciones de verano tradicionalmente tienen sus raíces en la era agrícola cuando los niños trabajaban en los campos durante la época de cosecha. En aquellos tiempos, si la escuela hubiera seguido durante la cosecha, hubiera dañado la economía. Si los niños no hubieran podido trabajar o al sistema educativo, si los niños no podían mantenerse al día con sus compañeros de clase a causa del trabajo. Pero cuando Estados Unidos evolucionó a la era industrial, los niños pasaron de ser un beneficio a ser una carga. Seguían necesitando cuidados, pero ya no generaban beneficios. Los efectos de este hecho se hicieron patentes en la Segunda Guerra Mundial cuando nuestras mujeres tuvieron que trabajar para mantener el esfuerzo de la guerra, ya que Estados Unidos se estaba quedando literalmente sin munición en el campo de batalla y nuestros hombres estaban muy ocupados peleando.
A medida que las mujeres por primera vez empezaron a participar en el mercado de trabajo a mayor escala, los niños se convirtieron en una pesadilla logística y la sociedad empezó una acelerada transición desde una cultura maternal a una militar. El papel de la mujer en la sociedad. Otra transición cultural que ha afectado de manera dramática el punto de vista americano concerniente a los niños ha sido el movimiento de los derechos de la mujer. He mencionado con anterioridad que desde su inicio las mujeres eran consideradas como ciudadanos de segunda clase en este país y no llegaron a tener ni siquiera el derecho de votar hasta 1920. Pero con el advenimiento de los derechos de la mujer llegó la redefinición del papel femenino. Ya que los hombres controlaban los sistemas de valores de nuestra sociedad, ellos fueron los que determinaron qué virtudes iban a ser mantenidas en su lugar de honor y cuáles iban a ser desdeñadas. En consecuencia, las mujeres obtuvieron derechos iguales, pero solo a causa de que se sometieron a una clonación de género y permitieron que las diferencias de funciones a desempeñar se clasificaran como estereotipadas. Básicamente, los hombres dijeron, si quieren tener los mismos derechos que nosotros, tienen que cumplir el mismo papel que nosotros. A menudo me pregunto qué hubiera pasado si nuestras mujeres hubieran dicho a sus esposos, te propongo un trato, tú te quedas en casa con los niños durante un mes y yo me voy a trabajar y hago tu trabajo. Tengo la sospecha de que al finalizar este mes los hombres le hubieran dado los mismos derechos a nuestras mujeres muy alegremente sin clonar los géneros. Pero eso no es lo que ocurrió. Cuando el valor maternal de nuestra sociedad se erosionó, las mujeres se sintieron atrapadas en casa criando a sus hijos mientras veían cómo otras mujeres se unían a los hombres en el aventurado mundo del mercado de trabajo. No pasó mucho tiempo sin que los niños se convirtieran en piedras de tropiezo de esta gran aventura y fueron sacrificados en el altar del materialismo. ¿Es la evolución un hecho? Mientras las mujeres estaban arreglando su papel en la sociedad, otra fuerza poderosa empezó a emerger en nuestro país. Se introdujo el darwinismo en nuestro sistema educativo por primera vez al principio de los años 60. Aunque la teoría de la evolución de Darwin llevaba rondando desde los mediados del siglo XIX, adquirió relevancia en el pensamiento moderno durante la revolución sexual. En mi opinión, la revolución sexual propinó el ambiente perfecto para que el darwinismo emergiera, porque la gente estaba violando sus propios valores morales y estaba buscando una manera en la que evitar dar una respuesta ante Dios por la culpabilidad que estaban experimentando. Charles Darwin le dio al mundo la excusa que necesitaban para vivir como el infierno sin responder ante el cielo. El darwinismo básicamente proclama que toda la vida, incluyendo la humana, evolucionó a raíz de la misma fuente durante billones de años, y este argumento creó tres importantes transiciones básicas en nuestra manera de pensar. Primero, en lugar de que se enseñe que los humanos habían sido creados a la imagen de Dios, como solía pensar la gente, los estudiantes aprendían que sus antecesores no habían sido divinos, sino semejantes al mono. Esa transformación cambió la manera en la que la sociedad valoraba la vida humana porque reducía la humanidad a monos listos y elevaba al reino animal al valor de los humanos. Los humanos han cazado animales desde el principio de los tiempos, por lo que es fácil ver cómo ese sistema de valores afectaba la manera en la que veíamos y tratábamos nuestra propia especie. Ahora protegemos a los animales y matamos a los bebés. Segundo,
La teoría de la evolución nos dijo que hemos surgido a partir de una serie de accidentes cósmicos que ocurrieron a lo largo de billones de años, lo cual quiere decir que no hubo ningún diseño divino, ningún propósito por el que fuimos creados y ningún creador que nos amó lo suficiente como para morir por nosotros. En vez de eso estamos nosotros, sin más, solos en esta roca gigantesca que llamamos Tierra. La teoría de la evolución nos dice que nacemos para morir sin ninguna eternidad por delante y ningún cielo que aguardar. Esta filosofía naturalmente eleva el placer a la mayor meta a tener en la vida sobre este planeta olvidado. Eleva el placer a la mayor meta a tener en la vida sobre este planeta olvidado de la mano de Dios. Come, bebe y alégrate porque mañana moriremos, es el lema del darwinismo. Al enfocar la vida desde este punto de vista no es difícil entender por qué nuestro instinto materno ha sido degradado. Estamos o no de acuerdo con Darwin no es tan importante como el hecho de entender que sus teorías científicas nos han llevado a una mentalidad cultural que se ha convertido en algo destructivo para la dignidad humana y que nos está llevando a la desaparición de la vida humana. Por el cambio cultural final, y tal vez más destructivo que la evolución ha traído consigo a nuestra sociedad moderna, es un punto de vista sobre la realidad unidimensional. El darwinismo busca explicar toda la creación a través del mundo material, ignorando el alma del hombre y negando completamente la existencia de la esfera espiritual. Darwin y sus seguidores pasan por alto el hecho de que desde el comienzo de la historia humana conocida en cada continente y entre las personas que forman cada grupo, los hombres han afirmado que han sido testigos de milagros, cientos de miles de milagros y manifestaciones que desafían toda lógica, razonamiento y explicación material. Yo he sido testigo de cientos de milagros. Por ejemplo, he visto tumores que eran del tamaño de pelotas de béisbol desaparecer bajo las manos de aquellos que estaban orando por la persona afligida. Vi a un niño pequeño nacido con la deformación en los pies, cómo fue sanado y empezó a correr por primera vez en su vida en una reunión de milagros. Estaba ahí cuando una mujer que estaba perdida, que había perdido la rótula y cuya pierna la habían soldado de manera que se había quedado tiesa y después de un accidente de coche recibir una restauración total. Su rótula y articulación se volvieron a formar mientras una señora mayor de nuestro equipo de ministerio oraba por ella a unos 10 metros de distancia. Si solo uno de estos milagros es real, entonces la ciencia y el darwinismo tienen un desafío diferente al que enfrentarse. Si algo puede desafiar a las leyes de la naturaleza, ¿no sería razonable concluir que la creación misma podría haberse formado desde otra dimensión? La Biblia dice que la esfera espiritual va más allá que la esfera material y que se puede ver más claramente en la manifestación de los milagros, porque un milagro es por definición cualquier cosa que opera fuera de las leyes de la naturaleza. Aunque el mundo espiritual no es visible con un telescopio o con un microscopio, los efectos del mundo espiritual pueden ser discernidos y observados en el mundo material. Jesús lo dijo de esta manera: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. El mundo espiritual tiene un ecosistema altamente desarrollado, a pesar de ser diferente del mundo visible. Sigue siendo muy prevalente. Lo que denominamos milagro en este mundo son en realidad realidades espirituales que se manifiestan en el mundo natural.
Los milagros son sencillamente los resultados observables de un reino superior que se superpone sobre un territorio inferior, un sistema ecológico más altamente desarrollado que penetra en una realidad menor. ¿Cómo afectan mis decisiones a mi vida interior? Si los milagros verdaderamente ocurren en este mundo, entonces Dios debe ser real y no un mero ícono religioso al que la gente adora para acallar sus conciencias. No solamente existen Dios y el mundo espiritual, sino que nuestras acciones, actitudes y decisiones en este mundo determinan cómo el reino superior, aunque invisible, nos afecta. Cuando cooperamos con las leyes del Espíritu, la gente es sanada y viven vidas felices. Pero cuando violamos las leyes sobrenaturales del Espíritu, sembramos desastre en nuestras vidas hasta tal punto en el que no se puede arreglar con una aspirina o con una cita con el médico. El aborto es una violación de las leyes sobrenaturales del Espíritu. Cuando tomas la vida de un niño, aún por nacer, invitas a que entre en tu corazón todo tipo de devastación que no se va a poder explicar con palabras necesariamente, pero que va a ser experimentada de manera real. A menudo esto desemboca en síntomas como enfermedad, depresión, fatiga y todo un ejército de otras condiciones negativas que son señales de la tormenta espiritual que llevas dentro. Si no me crees, investiga un poco en las condiciones en las que se hallan las mujeres después de haber abortado. Prepárate porque lo que vas a aprender tal vez te sorprenda. Vas a preguntarte por qué no te dijeron esto en la clínica de abortar. Pero recuerda, te he avisado de que el aborto es un gran negocio. Es como vender coches. La clínica solo saca el dinero si te convence de que abortes, no por quitarte la idea de la cabeza. Preparándose para construir. La siguiente historia es un relato verídico de una mujer que conozco que sucumbió ante el plan de marketing abortista. Janine era la típica chica que se crió en una familia media americana. Su padre era un hombre enfadado cuyo abuso verbal e intimación creaba una atmósfera en el hogar de inestabilidad y temor. Demandaba la perfección de manera irracional y nada de lo que ella hiciera era lo suficientemente bueno. Esta tensión hizo que Janine viviera con mucha ansiedad y, como consecuencia, nunca se sintió unida a su padre. Esto, por supuesto, la hizo anhelar afirmación masculina y aceptación. El vacío de su alma la dirigió a la búsqueda del amor y la atención de los hombres jóvenes con los que salía. Sus novios parecían ser refugios para las tormentas de la vida, paraísos seguros de amor y paz. Pero la intensa necesidad de Janine para obtener amor la hizo que desarrollara relaciones poco saludables con ellos. Al poco tiempo se convirtió en una esclava de los hombres con los que salía en su lucha por llenar el vacío creado por su padre. Tenía un temor tal a ser rechazada por ellos que les permitía que violasen sus límites y destrozasen su pureza. El resultado de esto fue un embarazo cuando tenía 17 años. Su novio no quería el bebé y su presencia amenazaba con sabotear su relación. Amenazaba con sabotear su relación con él. La presión para que se deshiciese de ello. Embarazada de 12 semanas, aterrada, temiendo el rechazo, Janine fue a la oficina de planificación familiar en busca de consejo. Fue ahí donde
le dijeron que el feto que llevaba dentro era un simple amasijo de células y que el procedimiento para deshacerse de eso llevaría unos pocos minutos. Soltera, llena de ansiedad y sola, decidió que llevasen a cabo el procedimiento. Janine estuvo despierta durante toda la intervención. Fue aterrador oír y sentir cómo quitaba el doctor el feto de la matriz. Estaba sobrecogida por el dolor cuando se fue de la clínica. ¿Este feto era realmente un amaciado o era más bien un bebé?, se preguntó. Luchó para reafirmarse en que había hecho lo correcto, pero la violencia del tubo del aspirador que metieron en su abdomen y el sonido que hacía cuando había chupado los trozos del feto la perseguían. Sin embargo, tenía que agradar a su hombre y salvar la relación. Tristemente, unos pocos meses después, su novio se había ido. El dolor y la culpa se convirtieron en sus amos. Se aborrecía por lo que había hecho y se volvió bulímica, sintiéndose miserable, abatida y descorazonada. Janine luchaba por encontrar paz para su alma. Cada nuevo novio se convertía en una falsa esperanza de felicidad, otra experiencia de amor incumplida. Durante los siguientes 10 años se quedó embarazada cuatro veces más de 3 hombres diferentes. Le puso fin a cada embarazo mediante un aborto para poder preservar las relaciones. Sin embargo, cada uno de estos hombres acababa dejándola. En su último aborto, Janine finalmente fue testigo de la naturaleza del procedimiento al que se estaba sometiendo. La imagen la perseguía, contribuyendo a su sentimiento de culpa y de odio hacia sí misma. Su vida se convirtió en una prisión interior. La culpabilidad, la vergüenza y el odio hacia sí misma eran las barras de su celda y se desesperanzaba y la desesperanza era el cruel guarda. Su instinto maternal se evaporó con la culpabilidad y pronto se sintió completamente indigna de ser madre. Después de todo, ¿cómo podría permitirse el amor de su propio hijo? La vergüenza y el remordimiento hicieron que Janine se castigase. De manera inconsciente invitaba a los hombres a que formasen parte de su vida para que abusasen de ella a modo de redención pervertida. Aunque odiaba el abuso, le daba un sentimiento de justicia por las cosas que había hecho mal. Después de todo, razonaba, me merezco ser condenada por lo que les he hecho a mis hijos. Gracias a Dios su historia no termina ahí. Después de más de 10 años, 5 abortos y varias relaciones sexuales, Janine llegó a un punto de desesperación. Se vio inspirada por un rayo de esperanza cuando su madre la animó a que asistiera a una iglesia que creía en la Biblia. Al día siguiente le llegó una postal que la invitaba a una congregación local. Fue ahí, con 30 años, cuando se encontró con la fuente de esperanza y la puerta de la libertad. El predicador compartió un mensaje sencillo sobre la redención que hay en Jesucristo y esa tarde entregó su vida a Él en una oración de perdón y redención. En la época que siguió, Janine aprendió que el secreto de la salud y la paz se encuentran en la entrega a Jesús. Él era el único que tenía el poder para liberarla de su antigua vida y darle un nuevo comienzo. Durante los siguientes años, Janine experimentó el proceso de la restauración. Un día, en la iglesia, salió para que se orase por ella y fue liberada de manera milagrosa de la bulimia. A partir de ahí se unió a un grupo de mujeres que se estaba recuperando del síndrome del post-aborto a través de un programa llamado PACE, Post-Abortion Counseling
Education. Este programa se convirtió en el catalizador que el Señor utilizó para completar su sanidad. Un año después, Janine recibió al Señor y encontró el hombre de sus sueños. Se conocieron en la iglesia, cada uno en vías de restauración de sus propias vidas. Ya han estado casados más de 14 años. Tienen 2 hijos maravillosos y la vida por fin está llena de alegría y risa. La redención de Dios también ha tocado al padre de Janine con el resultado de su restauración en Cristo. ¿Te acecha alguien? Hay otra razón importante por que la Janine y tantas otras mujeres americanas se han visto robadas de su instinto maternal. Para algunas personas puede resultar algo difícil de entender, pero ahí va. Te dije que el mundo del espíritu es real y que tiene una relación que va más allá del mundo visible. Bueno, la verdad es que la esfera espiritual no consiste solamente en la realidad superior del reino de Dios que se ve expresada a través de lo milagroso. Hay también una dimensión en el mundo espiritual que se expresa, como acabo de describir, por medio de la destrucción. Dentro de este reino de destrucción hay un asesino en serie que golpea con mayor intensidad en ciertas épocas épicas de la historia. De hecho, no es solo un mero asesino en serie, sino un asesino de masas que tiene un historial de matar bebés a miles cuando ciertas condiciones están presentes. Su historial delictivo tiene los avisos de una película de terror. La primera vez en la que se cita que atacase en masa fue en los días de Moisés. Los israelitas habían sido esclavizados por el gobierno egipcio y Dios ordenó a un niño llamado Moisés que naciese para poder liberarles de su esclavitud. En el tiempo en el que Moisés había de nacer, este espíritu de asesinato en masa se hizo con el rey de Egipto y le ordenó que todos los niños varones fueran asesinados nada más nacer por las matronas hebreas. Por supuesto, Moisés escapó y 80 años después volvió a Egipto para rescatar a su pueblo. Pero mientras tanto, muchos miles de bebés murieron. El modus operandi de este espíritu era el mismo en que en este siguiente genocidio. Esta vez el pueblo de Dios era esclavo del gobierno romano y en el mundo natural habían caído en esclavitud en el mundo espiritual. Una vez más el pueblo empezó a clamar para que alguien les rescatase y una vez más Dios les envió un héroe en la forma de un bebé llamado Jesús. Pero una vez más este espíritu de asesino en serie incitó al gobierno romano contra el pueblo judío, haciendo que el rey Herodes ordenase que todos los niños varones de 2 años de edad abajo fueran asesinados. Los soldados fueron de casa en casa asesinando a los bebés mientras sus familias eran obligadas a observarlo todo. Algunos dicen que se podía oír la gente llorando y gimiendo a kilómetros de distancia mientras la sangre corría por los desagües de la ciudad. Hoy, una vez más, la gente está en esclavitud y está clamando por ser liberada de la esclavitud de la corrupción, de la adicción y de la depresión. Y Dios nos está enviando, héroes en la forma de niños. Todas las condiciones se han previsto para que este espíritu de asesinato en masa sea soltado por nuestro planeta. Ha seguido el mismo patrón de persuadir a los gobiernos para que lancen decretos mientras nuestras familias se echan a un lado y observan cómo su descendencia es inyectada con ácido y aspirada de los vientres de sus madres en pequeños trozos
para acabar deshaciéndose de ello como si fuese basura. Pero la historia se repite una vez más. Los héroes están de camino para liberarnos de esta locura y para restaurarnos a nuestra gloria predestinada. ¿Te vas a hallar del lado de los héroes o de los villanos? Tal vez pienses que decidiste hace mucho tiempo cuando escogiste abortar. Bueno, déjeme que te diga que nunca es demasiado tarde para cambiar y ponerte del lado de Dios. Siempre está listo para perdonar y restaurarte, pero debes humillarte, admitir que estabas equivocado y cambiar tu manera de pensar acerca de tu punto de vista sobre el aborto, estando de acuerdo con Dios a la hora de valorar la vida humana lo suficiente como para nunca volver a quitar la vida de un bebé. Muchas personas se entristecen por sus acciones, pero no están dispuestas a cambiar su estilo de vida y por lo tanto no reciben la ayuda de Dios. Sueño. Cuidado. Proseguir leyendo este capítulo queda bajo su responsabilidad. El contenido posee material explícito que puede provocar reacción. El 20 de diciembre del 2006 a las 6 de la mañana tuve un sueño muy sorprendente. En este sueño estaba sentado al lado de Dios en su trono. Desde el trono podíamos oír gritos procedentes de la tierra. Era el tipo de grito que te pone de los pelos de punta. Yo solo lo había oído una vez en mi vida cuando una manada de coyotes rodearon a una joven sierva detrás de mi casa de Weirville en medio de la noche. Se comieron a la sierva viva mientras gritaba durante varios minutos. El padre estaba sentado en su trono sosteniendo la tierra en sus manos. Se inclinó como para investigar la procedencia del ruido. Me di cuenta de que aquel ruido venía de los niños que estaban en las matrices de sus madres. Estaban gritando por socorro a medida que el ácido se los comía durante el aborto. Nuestro padre empezó a llorar de manera descontrolada y sus lágrimas se convirtieron en lluvia que caía sobre la tierra. En el sueño, yo sabía que no estaba lamentándose solamente por los niños, sino también por las madres. Después, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, se volvió y miró profundamente a los ojos. Y me miró. Podía sentir cómo me miraba el alma y podía ver la eternidad en sus ojos. Me habló con una voz de trueno. Debes escribir este libro. La escena cambió y de repente estaba viendo fotos de bebés abortados en recipientes de plástico en la pantalla de un ordenador. Eran masas repugnantes de partes sangrientas del cuerpo. Podía pinchar para ver cualquiera de los diferentes recipientes en un vídeo de la vida completa del niño con su destino. Empezaba a salir en la pantalla. Me desperté totalmente desolado. De manera personal. Cuando empecé a escribir este libro se me aconsejó que no incluyese este capítulo, ya que ofendería a muchas personas a las que estaba tratando de alcanzar. Pero cuando estaba en un tercio del proceso, tuve este sueño y supe que tenía que ser fiel a la palabra que el Señor me había dado para compartir. No creo que Dios está enfadado con la gente que aborta, pero como padre amante se siente terriblemente dolido por aquellos a los que se les ha dado una oportunidad para vivir no por elección propia y están decidiendo que ellos tienen el derecho de quitarle esa oportunidad a otros. Mi madre se quedó embarazada de mí antes de casarse en 1954. En aquellos días a la sociedad le atribuía mayor vergüenza al sexo prematrimonial que ahora, pero estoy contento de que el aborto era ilegal y de que mi madre me tuviera, aunque fue una situación muy difícil.
Tuve una niñez muy difícil porque abusaron de mí tanto física como emocionalmente durante los primeros 17 años de mi vida. Sin embargo, Dios salió a mi encuentro y mi vida ha sido maravillosa. No estarías leyendo este libro si no me hubiera dado la oportunidad de vivir. El gran libro dice que los hijos son tesoros y gozo y una recompensa de Dios. Salmo 127:3. Una mujer una vez me preguntó si Dios me perdonó cuando se lo pedí por haber tenido sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué me quedé embarazada de todas formas? Le dije que el hijo que llevaba dentro era una señal de que Dios puede sacar algo hermoso de una mala situación. Nadie es no deseado. Nadie es no deseado. Mujer, no importa cuán difícil se te presenta la vida y cuán difícil piensas que será tener el hijo que tal vez estés gestando. Todos se merecen una oportunidad. Hacer que tu bebé muera a causa de un error que hayas cometido no va a solucionar tu problema, solo hará que tus asuntos se compliquen más. Si un tipo te intenta presionar para que abortes, no se merece que vivas con él. Piensa en lo que te está pidiendo que hagas y cómo afectará el resto de la relación. Va a pasarse el resto de la vida haciendo que otras personas paguen por los errores que él ha cometido. Es ese tipo de persona con la que quieres vivir el resto de tu vida. Se oye mucho sobre los embarazos no deseados en los debates sobre el aborto, pero la realidad del mundo entero es que no existe tal cosa como un niño no deseado. No es una desgracia admitir que te equivocaste y luego tomar una buena decisión para arreglarlo. A veces es difícil decirle a la gente que respetas que estás metido en problemas, pero recuerda, esas personas también cometieron errores. Si te juzgan o rechazan por tus errores, es su problema, no el suyo. El cielo siempre está dispuesto a ayudarte. Por favor, pide ayuda. Revolución Moral, capítulo 10. Gracia. Todo empezó tarde, una noche de verano hace años, cuando, después de jugar al baloncesto con un grupo de adolescentes en un viejo gimnasio de un municipio cercano, estaba llevando a casa a uno de mis hijos espirituales. Anthony estaba desacostumbradamente callado a medida que conducíamos por la estrecha carretera comarcal que bordea los Trinity Alps. Me daba cuenta de que algo le estaba molestando, pero decidí dejarle solo. Le conocía lo bastante como para saber que me pediría ayuda cuando estuviese listo. Por fin, después de varios minutos, me miró y me soltó. ¿Me enamoraré alguna vez de alguien? Con la cabeza baja y tragándose las lágrimas, continuó. Todos mis amigos están saliendo con chicas. Todos parecen estar locos por las chicas. Me encantan las chicas, pero nunca me he enamorado de ninguna. ¿Soy raro? No, le respondí. El amor nos llega a todos y a ti también te llegará. Cuando estés listo, la mujer correcta entrará en tu vida. Ahora solo tienes 16 años, con toda la vida por delante. Ten paciencia contigo mismo. Verás, un día de repente aparecerá una mujer que te dejará estupefacto. No te preocupes. Asintió para manifestar que estaba de acuerdo, pero no parecía estar totalmente convencido. Cuando al final llegamos a su casa, Anthony salió del camión y entró rápidamente. Al meditar en nuestra conversación y recordar mis propias luchas con el amor cuando era joven, un trozo de mi corazón entró con él. En los días posteriores parecía estar retraído, meditabundo y un poco preocupado. Cuando intenté volver a sacar el tema, no parecía abrirse para hablar de ello. Los días
se convirtieron en meses y el verano dio paso al otoño y finalmente el invierno nos cayó encima. Entonces una noche el silencio se vio quebrantado por el sonido de unos nudillos en nuestra puerta de entrada. El ruido me despertó de un profundo sueño. Dándome la vuelta, miré al reloj y vi que era 1 de la mañana. Me levanté y me abrí camino a través de la oscura sala de estar para llegar a la puerta delantera. ¿Quién es?, dijo en voz baja. Una voz susurró. Chris, ¿qué estás haciendo? Reconocí la voz de Anthony. ¿Por qué crees que estoy haciendo, Anthony? ¿Pero qué crees que estoy haciendo, Anthony? Estoy durmiendo. ¿Puedo entrar?, rogó. La he conocido esta noche. ¿De qué narices estás hablando, Anthony? ¿A quién has conocido? Le pregunté en medio dormido todavía. He conocido a la mujer de mis sueños, me dijo levantando la voz más allá del susurro y hablando emocionadamente. Todavía groggy, abrí la puerta y fuimos a la sala de estar, que estaba helada. Me senté temblando. Vale, dímelo otra vez. ¿De qué estás hablando? Le pregunté de manera que mi tono dejaba entrever que estaba un poquito tirante por haber sido sacado de mi sueño y de una cálida cama. ¿Recuerdas que hace unos meses me dijiste que algún día conocería a la mujer correcta y que me enamoraría? Bueno, acabo de conocer a la mujer de mis sueños. Es preciosa, se llama Grace. Estoy impaciente porque la conozcas. Te va a encantar, es increíble. Anthony casi no respiraba al relatar todos los detalles. Estaba a punto de empezar a regocijarme con él cuando siguió diciendo: su madre es drogadicta y su padre abandonó a la familia cuando ella era muy pequeña. Acaba de empezar a seguir a Jesús. Horror, pensé. ¿Por qué no se ha podido enamorar de una simpática chica de una gran familia? Intenté camuflar mi preocupación. Vaya, parece que es toda una chica. Tengo ganas de conocerla. Aparentemente, ignorando cualquier falta de convicción por mi parte, dijo de manera entusiasta: te la traeré mañana. Al día siguiente, Anthony iba flotando como si estuviera en un sueño. No puedo recordar haberle visto tan feliz nunca. Esa tarde trajo a Grace a nuestra casa para que nos conociera. Era guapísima. Tenía una larga melena rubia que le flotaba graciosamente alrededor de su precioso rostro. Sus ojos chispeando llenos de vida, su sonrisa hizo que brillase la habitación y tenía un gran tipo, alta y delgada. Era cálida y amable y nos hizo sentir como si la conociésemos desde siempre. Se movía como si fuera una joven princesa. Kate y yo nos vimos cautivados por su amabilidad. Mis temores e ideas preconcebidos sobre Grace parecían evaporarse en su presencia. En los días que siguieron, Grace empezó a amar estar con nuestra familia y venía a casa a menudo. Entonces, una tarde recibimos una llamada telefónica que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una voz femenina lloraba descontroladamente al otro lado del aparato. Después de unos segundos reconocí a Grace. Preguntaba si podría venir a reunirme con Kate y conmigo a solas. Media hora después estábamos sentados en el sofá de nuestra sala de estar mientras Grace, a través de lágrimas, nos contaba su historia. No me puedo casar con Anthony. ¿Por qué?, pregunté sorprendido. Porque él es virgen y se ha guardado para el matrimonio, dijo, agachando su cabeza con vergüenza. He dormido con muchos hombres. Desde que era niña pequeña, veía cómo mi madre tenía sexo con hombres en el suelo de nuestra sala de estar e intercambiaba drogas. Cuando tenía 12 años, mi mamá me trajo alcohol y me envió a la habitación para acostarme por primera vez con un joven.
En este punto, Grace estaba gimiendo violentamente. Al día siguiente, mi mamá empezó a llamarme pendón y ramera, continuó. A medida que Grace siguió describiendo su anterior manera de vivir, no podía evitar pensar en las chicas que conocí en el instituto que tenían reputación de ser las prostitutas de la escuela. Esas jóvenes no habían tenido límites sexuales, dormían con cualquiera que quisiera y nadie las respetaba. Aunque sentía gran compasión por Grace, me encontré luchando contra el pánico al intentar imaginarme a Anthony siguiendo adelante en la relación con esta joven. Anthony había hecho un pacto con el Señor cuando tenía 13 años para guardarse para la mujer de sus sueños. Insistió en llevar puesto el anillo de pureza en el dedo de casado para recordar su compromiso, y hasta hizo un voto de no quitarse el anillo hasta la noche de la luna de miel. Se lo había tomado tan en serio que le pidió a su entrenador que le diera un permiso especial para llevar su anillo de pureza aun cuando estuviera jugando. Sin embargo, su compromiso con la pureza ya había atravesado el fuego de la prueba. Durante casi un año luchó una intensa batalla contra la pornografía que finalmente resultó en victoria. Me acuerdo de que todos los días que solíamos hablar acerca de la batalla que estaba teniendo con la vergüenza y la culpa al pelear contra el monstruo de la lascivia. Celebrábamos sus victorias y nos dolíamos en las batallas que perdía. El conflicto de Anthony era un asunto familiar porque nos habíamos comprometido a que cuando fuera tentado, Kate y yo lucharíamos por él, animándole a no rendirse sino a seguir adelante hasta la conquista. El pensamiento de que Anthony, después de todo lo que había luchado, se estaba enamorando de una mujer que estaba aprendiendo qué era la pureza me daba algo de miedo. Me preguntaba por qué le estaba ocurriendo esto. ¿Verdaderamente estaba esta relación en el corazón de Dios o no? ¿Sería otra prueba que podía pasar? Kate y yo abrazando y consolando a Grace, que seguía llorando. Seguimos. La desesperanza parecía llenar la atmósfera a medida que el sentimiento combinado de la carga por esta chica y el dolor por Anthony me sobrecogía. Finalmente rompí el silencio. Vamos a orar por ti, Grace. Todos inclinamos nuestras cabezas y empecé a orar en voz alta por ella. De repente un pensamiento me vino a la cabeza. Una idea que parecía haber sido enviada desde otra esfera. Me sorprendió, pero un rayo de esperanza acompañaba este pensamiento. Dejé de orar y cogí a la cara de Grace con mis manos y le dije: Grace, voy a orar para que tu virginidad te sea restaurada. Se quedó de piedra. Sus ojos me miraron fijamente con absoluta incredulidad. Repetí la proclamación una vez más, pero esta vez con más convicción. Grace, vamos a orar por ti y Dios va a restaurar tu virginidad. Vale, dijo, con toda la confianza de la que pude haber acopio, oré. Dios te perdona, Grace, porque has confesado tu pecado y ahora mismo, en el nombre de Jesús, Él restaura tu virginidad y tu pureza. No oímos a los ángeles cantar ese día. Nadie escribió estás perdonada de manera sobrenatural en la pared, y no hubo visiones de Jesús en la cruz por ella, pero al levantarnos para abrazarnos, una paz sorprendente nos llenó a todos. Sabíamos que algo había ocurrido. Ahora tienes algo por lo que luchar, le dije, exhortándola. Sí, respondió con cierto brillo en sus ojos y una sonrisa en su cara. Cuando Grace se fue de la casa, Kate y yo dimos un suspiro. Sabíamos que Dios había hecho un milagro en ella, pero pasaría más de un año antes de que la plena revelación del impacto de esa oración se notara. Al poco de este incidente, Anthony y Grace se comprometieron para casarse. El noviazgo resultó ser un gran desafío para los dos. Después de todo, es muy normal querer tener sexo con la persona que amas y con la que estás planeando pasar el resto de tu vida. Sin embargo, como creyentes también compartían la convicción de que el sexo es la consumación de lo que debe venir después de hacer un pacto matrimonial delante de Dios y de los hombres.
O sea, muy al principio desarrollaron un plan para mantener la pureza y nos pidieron a Kate y a mí que si los podíamos hacer responsables de llevarlo a cabo. Les dijimos que así lo haríamos, pero la convicción de que ellos se tomarían más en serio el guardar la virginidad que nosotros, el vigilar que la guardasen. Estuvieron de acuerdo y empezamos con el plan. Teníamos una frase clave que usábamos para preguntarles sin avergonzarles. Cuando Kate y yo les preguntábamos qué tal les va juntos, sabían que lo que verdaderamente quería decir era cómo va ese impulso sexual. Si respondía genial, entonces sabíamos que estaban ganando la batalla, pero si decían bien, quería decir que necesitaban nuestra ayuda. Durante un tiempo todo fue bien. Claramente estaban haciendo todo lo posible para mantener su parte del acuerdo y podíamos ver que particularmente a Grace le encantaba el nuevo sentimiento de estar limpia y pura. Entonces una noche algo ocurrió. Alrededor de medianoche llamaron a la puerta. Abrí y vi a Anthony en pie en la oscuridad. ¿Qué pasa, Anthony? Se tiró a mis brazos y pude darme cuenta de que había estado llorando durante bastante tiempo porque estaba mojado de las lágrimas. Ahora lloraba descontroladamente mientras intentaba consolarme. ¿Qué pasa, Anthony? ¿Qué va mal? Le volví a preguntar. He tocado a Grace. Toqué su pecho y me siento fatal por haberlo hecho. Le miré a los ojos para ver si entendía el significado de su confesión. Anthony, has tocado a la hija del rey. Dios te confió a su hija y la has violado. Estoy tan desilusionado. Lo sé. Y me siento muy mal por haber fracasado, me dijo. Bueno, ¿qué vas a hacer para solucionar tu metedura de pata? Le pregunté, enfatizando el hecho de que era su responsabilidad el proteger tanto a Grace como a él mismo. No estoy seguro todavía, pero supongo que nuestro plan de pureza no está funcionando, me respondió. ¿Eso crees? A la mañana siguiente, Anthony y Grace vinieron a nuestra casa y hablamos durante un tiempo. Se perdonaron el uno al otro y desarrollaron un nuevo plan para asegurar la batalla. Esta vez su plan funcionó sin fallo alguno. Se casaron un año más tarde con su pureza intacta. Anthony había llevado puesto su anillo de pureza durante varios años antes de que llegara el momento de su boda, pero un día, una semana antes de casarse, se rompió en pedazos y se cayó. Lo tomaron como una poderosa señal de que había terminado la carrera bien. Su boda fue impresionante y cuando terminó los novios fueron llevados en limusina a su luna de miel. Estábamos tan contentos y emocionados por ellos. Un par de días más tarde sonó el teléfono. Cogí el teléfono. Hola. Hola, Chris, dijo la voz al otro lado. Grace, ¿eres tú? Pregunté con nerviosismo. Sí. ¿Qué narices haces llamándome en tu luna de miel? ¿Pasa algo? ¿Está yendo todo bien? Todo va maravillosamente. Quería llamarte para contarte algo. ¿Te acuerdas cuando tú y Kate oraron por mí? Le pidieron a Dios que me diera un nuevo comienzo y restaurara mi virginidad. Por supuesto, nunca me olvidaré eso, le respondí. Bueno, Dios restauró mi himen. Me dijo emocionada. Esta señal hizo que toda mi familia se maravillara. Estábamos sorprendidos. Ya habíamos visto el poder de la redención en la relación de Anthony y Grace y creíamos que Dios había bendecido su unión y les había honrado por haberle honrado a él en sus vidas. Pero su luna de miel cambió nuestras vidas tanto con las suyas, porque todos nos dimos cuenta de cuánto le importa a Dios nuestra pureza y cómo es capaz de restaurarla plenamente cuando se ha perdido. Arreglando tus meteduras de pata. La historia que acabas de leer es verdad. Solo se han cambiado los nombres. Queríamos contar su historia para inspirar esperanza en las personas que han tenido vidas rotas y necesitan un milagro. Decidimos, sin embargo, que contar todos los detalles escabrosos de sus encuentros sexuales con muchos hombres no era realmente necesario. Todos conocemos cómo personas
como ella y no se necesitaría demasiada imaginación para rellenar los espacios en blanco. Hemos visto cómo Dios ha duplicado este milagro de restauración en las vidas de muchas mujeres más, y sabemos que haría lo mismo por ti. Nunca puedes caer tan bajo que no puedas ser restaurado. Hayas vivido una vida como la de Grace o hayas fracasado a la hora de guardar tu propio estándar, debes entender cómo arreglar tus meteduras de pata para después volver al camino de santidad. Antes te conté que hay una nueva vida que tienes a tu disposición, sencillamente si te arrepientes y pides a Jesús que te perdone. Lo que debes saber acerca del perdón es que éste restaura el estándar en nuestras vidas. El perdón restaura el estándar. Aprendí esta lección hace años. Cuando mis hijos eran adolescentes, me enfadé con Kate y la traté irrespetuosamente delante de ellos. Una hora más tarde le pedí perdón y me perdonó. Pero cuando me fui a la cama esa noche, de repente me di cuenta de que había sido irresponsable con Kate delante de mis hijos adolescentes. La cuestión es que necesitaba pedirles perdón por haber sido un mal ejemplo de esposo, pues si no lo hacía crecerían creyendo que mi comportamiento había estado bien. Al día siguiente reuní a mis hijos en la sala de estar y le pedí a Kate y a cada uno de mis hijos que me perdonase. Vale, papá, dijo cada uno, un poco molesto de que estuviese haciendo algo tan grande de un asunto tan pequeño. Te perdonamos. ¿Nos podemos ir ya? Volvieron a preguntar. Vale, yo estaba tan contento como ellos de haberme quitado esto de encima. Una semana más tarde, uno de nuestros chicos encontró en la cocina y empezó a ser sarcástico con Kate. Entré en la cocina y le dije, no tienes permiso de hablarle así a mi esposa. Tú fuiste descortés con mamá el otro día, me dijo. Sí, continué, pero me perdonaste. El perdón restaura el estándar. Cuando me perdonaste, declinaste tu derecho de actuar de la misma manera en la que había hecho yo, porque tu perdón me restauró a un lugar de honor. Me arrepentí. El arrepentimiento quiere decir que uno es restaurado al pináculo, al lugar alto. Lo siento, mamá. No debería haberte hablado de esa manera, dijo humildemente. Te perdono, hijo, dijo ella abrazándole. Si no entendemos este principio, entonces el punto más bajo, el error más gordo o la cosa más tonta que hayamos hecho en la vida se convierte en nuestro modelo. Por ejemplo, si fuimos inmorales cuando éramos adolescentes, no tendremos confianza para corregirles por sus malas decisiones sexuales porque nosotros mismos caímos. Los fracasos de los que nos hemos arrepentido ya no son el estándar ante el que nos debemos inclinar. Cuando pedimos a Dios y a los que herimos que nos perdonasen, volvimos a situarnos en el lugar alto que Dios nos asignó. La verdad es que el perdón restaura el estándar de santidad dentro de nosotros y a través nuestro. Cuando te arrepientes, tienes permiso para vivir feliz y comer perdices. Ese es el don de Dios para ti. Se le llama misericordia y gracia. La misericordia quiere decir que no recibes el castigo que te mereces, pero la gracia quiere decir que recibes la bendición que no te ganaste. Todo esto fue pagado por Jesús cuando murió en la cruz. Jesús murió por ti sin más. Él murió en tu lugar. Puedes vivir como si nunca hubieras fracasado. Hace varios años estaba enseñando este principio en una base de juventud con una misión cuando de repente una hermosísima mujer joven se levantó y gritó, «Estás equivocado», y se quedó levantada llorando en voz alta. «¿Qué quieres decir que estoy equivocado?», le pregunté. «Tengo una enfermedad venérea.
porque me he acostado con muchos hombres antes de empezar a seguir a Jesús, me dijo a través de sus lágrimas. ¿Cómo puedo vivir felizmente después de eso? ¿Quién me va a querer ahora? Cuando pediste perdón, recibiste el derecho de ser sanada de todas tus enfermedades, le dije, desafiante. No merezco ser sanada porque cuando estaba viviendo de manera inmoral sabía que mi estilo de vida era erróneo, pero lo seguía haciendo, me dijo con un tono de voz muy hosco. Jesús no murió por tus errores, Él murió por tus pecados, le discutí. El pecado quiere decir que lo que hiciste a propósito. No puedes pecar por accidente, porque el pecado siempre involucra al corazón. Los accidentes no son asuntos del corazón, porque un accidente no es algo que intentaste hacer a propósito. Los accidentes no son asuntos del corazón, porque un accidente no es algo que intentaste hacer a propósito. Así que los accidentes no tienen que ser perdonados por Dios, solo las cosas que hiciste a propósito necesitan el perdón de Dios. Es más, el profeta Isaías dijo que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, pero que fue golpeado por nuestra sanidad. Isaías 53:5. Así que Jesús pagó el precio por nosotros para que pudiéramos ser perdonados y sanados. ¿Por qué no te haces con todo lo que Él pagó por ti? Proseguí. Por cierto, ninguno nos merecemos nada de Dios, pero no obtenemos lo que nos merecemos, obtenemos lo que Él se merece. Después de debatir durante un rato, finalmente dejó que Dios la sanase. Él es tan sorprendente. La condenación y la convicción. Cuando metemos la pata, es normal y saludable que nos sintamos mal por lo que hemos hecho hasta que nos arrepintamos y pidamos perdón. Hay dos razones diferentes por las que tenemos ese sentimiento de remordimiento a causa de nuestro pecado. La una es la saludable y la otra destructiva. El sentimiento destructivo de remordimiento es conocido como condenación. La condenación iguala tus malas acciones a tu persona. La condenación dice, has mentido por lo que debes ser un mentiroso. Te has acostado con alguien por lo que debes ser una prostituta. Te emborrachaste por lo que eres un alcohólico. La meta de la condenación es convencerte de que tus malas acciones provienen de tu naturaleza. La condenación viene de Satanás y de sus secuaces. A él le llama el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Una vez que te convence que tu identidad está en tu comportamiento, entonces te puede dejar solo porque siempre actuarás como quien piensas que eres. Es importante entender que eres un ser humano antes de ser un actor humano. Por lo tanto, si crees que eres un alcohólico, necesitarás 12 pasos de disciplina y un equipo de personas a tu alrededor que te hagan responsable de tu comportamiento para que no actúes de acuerdo con tu falsa identidad. Por otra parte, hay un sentimiento saludable de remordimiento que se llama convicción. La convicción viene de Dios. La diferencia entre la condenación y la convicción es que la condenación dice, has pecado, por lo tanto debes ser un pecador. Pero la convicción dice, eres demasiado maravilloso como que para que actúes así. La convicción separa tus malas acciones de tu persona y te recuerda que eres mejor de lo que tu comportamiento demuestra. Se puede saber bajo que estás porque la condenación hace que te sientas mal y por haber hecho el mal, pero también te hace sentir incapaz de cambiar. La convicción te proporciona la gracia para cambiar y te llena con esperanza de que las cosas serán diferentes en el momento en el que te arrepientas. Aléjate de la condenación. Destruirá tu vida. La condenación está arraigada en la culpa, la vergüenza y el castigo. Dios no culpabiliza
avergüenza ni castiga. Jesús murió por nuestros pecados para que Él nos pudiera liberar del poder del diablo, que es la culpa, la vergüenza, el castigo, la depresión, la fatiga, la enfermedad, la muerte y demás. No hay nada que puedas hacer que te mantenga alejado del amor de Dios y de su perdón. No hay vida que sea lo suficientemente oscura, ni pecado tan impresionante, ni actitud tan mala, ni sexo tan pervertido, ni relación tan repugnante, ni hoyo tan profundo, ni enfermedad tan terrible que no pueda ser redimido por Dios. Se especializa en lo imposible. Es ahora que empiezas a soñar de nuevo.